buenas noches amigos y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Nos ponemos en modo actualidad para este martes y para ello, como siempre, contamos con nuestros expertos que nos van a dar algunas claves más que necesarias para esta actualidad, para estos días, para algunos históricos que estamos viviendo. Vemos nuestro vídeo. Comenzamos esta semana con la imagen de la cumbre de Egipto en la que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, rodeado de mandatarios de todo el mundo, han escenificado el alto al fuego para la Franja de Gaza con la vista puesta en la llegada de la paz para todo Oriente Medio. Una buena noticia, sin duda, que ha tenido una buena acogida por parte de todo el mundo, aunque con todas las prevenciones que la historia te enseña ante este tipo de situaciones. No hay que explicar demasiado que estamos ante una economía global y que tanta importancia tiene que se consiga la paz en Oriente Medio como lo que va a pasar a partir de ya mismo si se ponen en marcha los mecanismos de recuperación de toda esta zona devastada por la guerra. Por muchos kilómetros que nos separen, las relaciones geopolíticas internacionales consiguen vincular a muchos y muy diferentes territorios del mundo a través del mecanismo común de la economía, y todo nos afecta, para bien, para mal, o quizás, la que es peor de las posiciones, para nada, porque en estos días mucho, o mejor, muy poco, se ha hablado del papel de la Unión Europea en estas negociaciones que han tenido como único valedor al presidente norteamericano. Y si la Unión Europea no ha sido un agente a tener en cuenta en estas negociaciones, habrá que intentar entender qué ha pasado y, lo que es más importante, qué va a pasar. A España, Donald Trump únicamente la ha mencionado para mal. Algunos podrán pensar que para eso mejor ni mentarnos. También habrá que analizar por qué se ha dado esa circunstancia. Y quedándonos ya en nuestro país, atendiendo al calendario y recién comenzado el curso, habrá que ver con qué proyección encaramos los próximos meses, teniendo en cuenta que la amenaza de una convocatoria de elecciones generales se espera por parte de todos menos del presidente del gobierno, que insiste en asegurar que agotará la legislatura. Los expertos en Pedro Sánchez aseguran que cuando insiste tanto y tantas veces en una misma idea es que se avecina justo la contraria. La verdad es que ejemplos tiene. En Castilla-La Mancha, el presidente Emiliano García Paje sigue presumiendo de datos económicos y de creación de empleo. En eso coincide con Pedro Sánchez, probablemente sean lo único, mientras la oposición insiste en postularse como el cambio seguro para un gobierno, el de Paje, que pese a todas las declaraciones no deja de apoyar al presidente del gobierno en el Congreso de los Diputados. Con estos mimbres nos disponemos a comenzar un nuevo enfoque en el que les pedimos a nuestros invitados que nos dibujen un retrato de la actualidad lo más realista posible, en el que también pueden posicionarse en qué gamas de color prefieren y en el que, si así lo estiman oportuno, se dejen guiar por sus gustos artísticos y nos digan si estamos más cerca de las pinturas negras de Goya, de la maestría de Velázquez, el mundo onírico y surrealista de Dalí o de la vanguardia más absoluta de Pablo Picasso. Bueno, pues hemos querido dar este toque de arte y de pintura con señas españolas. Bueno, pues para intentar poner algo de color en una actualidad que viene marcada por esa situación que durante los 2 años hemos vivido en Oriente Medio, y aunque nuestros especialistas, no son especialistas en Oriente Medio, pero seguro que tienen muchas cosas que analizar a partir de esas claves. Vamos a presentar a nuestros invitados. El primero de ellos es Fernando Layana, consultor, analista, y me dicen por aquí, y escritor, pues claro, bueno, y amigo de la casa. Ratos libres. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Fernando? Muy bien. ¿Qué tal el verano? Estar aquí, fenomenal. Sí, ¿no? Sí. Ya con la rutina otra vez bueno, ya se nos ha olvidado el verano. Bendita rutina, ¿no? Eso es. Bendita rutina. Tenemos con nosotros también a Fátima Guadavillas, profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha. ¿Qué tal, Fátima? Buenas noches. Bien, bien, ¿no? Empezando el curso. Sí, el curso ya lleva rodando un mes, sí, o sea que estamos en pleno... Claro, es que se nos queda la cosa de que estamos empezando, pero estamos ya a mediados de octubre, o sea que tenemos que estar en marcha. Llevamos un mes. Y el que no esté en marcha, malo. ya se ha retrasado. Y está también con nosotros el director territorial del ICEX, del Instituto de Comercio Exterior, Pedro Antonio Morejón. Pedro, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros y ver esta cantidad de cosas que pasan en una actualidad trepidante. Sí, una actualidad. Estamos en días históricos, porque yo, no soy muy amiga, se ha abusado tanto del concepto de día histórico, acontecimiento histórico, que yo creo que ya tenemos hasta recelo, pero bueno, podemos coincidir que sí, Fernando. Yo creo que sí, ¿no? Lo decíais muy bien en el vídeo introductorio, con cautela, ¿no? Porque son tantas las ocasiones en las que parece que se llegaba a una paz
no sé si definitiva o casi definitiva en Oriente Medio, y luego al final, por unas circunstancias o por otras, nunca han acabado. Y si estamos aquí es porque en los anteriores intentos no fraguaron, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pensar que esta puede ser por lo menos un avance, y que después de estos 2 años tan complicados, ¿no?, donde tanto sufrimiento ha habido, pues bueno, en la sociedad, el mundo, las naciones, los jefes de las naciones, digamos, pues hayamos aprendido, ¿no?, hayamos sacado conclusiones en positivo. Bueno, yo creo que hay que tener muchas prevenciones porque estamos ante un conflicto, sí que es histórico, el conflicto de Oriente Medio, y porque sí que es verdad que a lo que tenemos a día de hoy es que ha habido un alto el fuego, es que ha habido por fin la entrega de los rehenes, pero nos da la sensación de que hay como cierto, o sea, no se sonríe del todo, ¿no? Porque como que el principal hacedor de esta paz, o el principal, la persona que ha conseguido, bueno, poner de acuerdo a un grupo terrorista como Hamas con el Estado de Israel, como que no, hay gente a la que no le termina de gustar, como que le cuesta reconocerle el mérito. Fátima, Pedro, Donald Trump es que, a ver, hay que reconocerlo, no cae bien a mucha gente y en muchos sitios. Bueno, Fátima, empieza tú. Donald Trump hace cosas que muchas veces son caóticas, inexplicables y lo que sea. Pero en este caso, pues es verdad que hasta que no se ha involucrado verdaderamente Estados Unidos, que no es solo Donald Trump, no se han sentado a la mesa, y Donald Trump ha conseguido ya no solamente poner de acuerdo a estos actores, sino lo que yo creo que es la base del acuerdo, que es que los países árabes moderados se han involucrado y han dicho, bueno, pues hasta aquí. Egipto, Dubái, Arabia, etcétera. O sea, están todos tratando de decir, estamos de acuerdo con Occidente, incluso con Israel, en que hay que frenar también a Irán, que es lo que está detrás de Hezbollah y de Hamas. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, paso a paso, pero sí que hay esperanza. Y el árbitro ahora mismo ha sido Estados Unidos y ha sido Donald Trump, y eso hay que reconocerlo, igual que se reconocen las cosas que hace mal. Claro, ya, pero como que a veces nos gustaría que los relatos fueran de otra manera, ¿no? Pedro Antonio. Sí, hay que reconocer que, bueno, decías que era un tema histórico, pero por todas las décadas de conflicto que estamos viviendo, ¿no? Pero yo creo que el elemento que no se ha destacado tanto y que es especialmente relevante es que el entorno, como decía Fátima, de países árabes moderados, que en otras épocas históricas formaron piña contra Israel, ahora lo cierto es que han buscado algún tipo de acuerdo. Y luego ha llegado Donald Trump, presidente norteamericano, como primera potencia que ha cogido la batuta, ¿no?, para lo bueno y para lo malo, teniendo en cuenta que si algo, el gran costo que está sufriendo el mundo bajo pues esa batuta del mandatario norteamericano es la pérdida de confianza. Yo creo que llegará a obtener resultados, y luego los iremos viendo, incluso hasta económicos, pero a costa de una merma de la confianza internacional y de la certidumbre. Pero lo cierto es que en este caso concreto, porque el entorno era proclive a llegar a algún tipo de acuerdo, porque los países árabes que lo circundan deseaban encontrar una vía de escape y poder retomar una cierta senda de estabilidad y de crecimiento. Y porque efectivamente el enemigo común, que era Irán, está débil y se ha aprovechado esa tesitura, pues hemos llegado al día de hoy, en que efectivamente lo importante es que dejen caer bombas, que los rehenes vivos o muertos se liberen, que haya un arranque, pues, que nos haga, pues, no sé, las Navidades están muy cercanas, ¿no?, pues respirar un poquito más de optimismo en un tema tan difícil. Quedan muchos más conflictos abiertos, ¿eh? Muchos. Queda Ucrania y quedan todos los conflictos escondidos, ¿no?, o olvidados, Sudán, pero este es toda la zona cruel, sí. Especialmente cruel. Y yo creo que, bueno, pues ha habido muchos intentos, pero yo creo que se han dado todos los ingredientes para que sea un primer paso, pero hay otros pasos que dar. Vamos a ver si se consiguen dar. ¿En qué medida la particular personalidad de Donald Trump, es un hombre de negocios, o sea, él siempre lo ha dicho, él está en política como hombre de negocios, ha proyectado este final? ¿Vosotros creéis que cuando se ha sentado a negociar no había ahí un hombre político o diplomático, había un hombre de negocios? A lo mejor es que hacía falta, ¿no?
Fernando. Bueno, de hecho es que, a ver, en todos los intentos de paz que ha habido en décadas anteriores, quien ha sentado a los actores en la mesa ha sido Estados Unidos, o sea, el presidente de Estados Unidos, ya sea aunque uno, no fuera Donald Trump, ya sea otro, claro. Entonces, creo que él está desempeñando el papel que, bueno, pues que Estados Unidos viene jugando desde hace décadas de árbitro en el mundo y que creo que además es el único que lo puede hacer, ¿no? Por muchas razones. En este caso, pues bueno, le ha tocado a él y evidentemente yo creo que su perfil, digamos, negociador también en este tipo de acuerdos quizá ayuda, ¿no? Es verdad que en el verano trató de sentar en la mesa también a Putin y a Zelensky y no lo consiguió. Yo quiero pensar que este acuerdo también puede tener cierta repercusión, ¿no? en aquellos que quedan pendientes, sobre todo si se demuestra, bueno, pues que es una vía a través de la cual se puede llegar a la paz y puede haber entendimiento, ¿no? entre las naciones. Ese proyectado acuerdo por parte de muchos para conseguir también la paz en Ucrania y en Rusia tendría escenario europeo, y aquí está todo el mundo de acuerdo en decir que el papel de la Unión Europea en este acuerdo de paz en Gaza ha sido, a ver, no quiero decir nulo, pero bueno, yo creo que todo el mundo coincide en que ha sido muy, muy, muy discreto, por no decir nada, aunque van a estar los dirigentes, también el presidente del gobierno ha estado en Egipto. Hay muchos mandatarios mundiales de países mucho más pequeños que España que van a ir a la firma del acuerdo, quiero decir, de Asia Central y de un montón de sitios, que los ha invitado Egipto a la firma del acuerdo, y es verdad que es triste ver que la Unión Europea pues no ha tenido ningún papel relevante, por los motivos que sea, o porque no acierta en política exterior, o porque no se le reconoce, o porque no está luego. También, claro, Estados Unidos está también apoyado en un gran ejército que cuando Irán empezó a atacar, inmediatamente no invadió Irán, pero disparó en Irán y se acabó. Le pararon los pies. Y entonces, claro, eso es lo que hace que Irán reconozca el poder de Estados Unidos. Estados Unidos tiene un poder detrás, y la Unión Europea, como en muchas cosas, pues está dando pues pasos desacertados que están haciendo que su lugar en el mundo pues se vea debilitado para lo que podía ser. ¿Esto es malo? Bueno, es la realidad. Europa pues es un gran conjunto de países, viejos países, pero fragmentados. Cada uno busca sus propios intereses. No tiene un mensaje político común. Económicamente ha hecho grandes logros, pero todavía tiene un largo recorrido. Luego haré un comentario muy interesante. Es decir, la fuerza que podía darnos el ser países con mucha experiencia, implantados, tener relevancia, pues la perdemos cuando cada uno tiene un mensaje distinto. Y es muy complicado que el gobierno de Europa, que es la Comisión, que yo creo que intenta tomar alguna iniciativa, pero claro, si detrás tienes países, pues eso, fragmentados, con propios intereses, pues así no puedes llegar a ninguna parte. Si Estados Unidos tiene una sola voz, es una voz rápida, diaria. China, pues lo mismo, en los temas en los que se involucre. Podríamos retomar, no sé, las capacidades que puede tener pues, Rusia, pues habla en boca de una sola persona. Europa no, y eso se nota. Y la capacidad, el pulso que podamos hacer, pues se debilita mucho al tener esos mensajes distintos, incluso discrepantes. Sí. No es que ni siquiera van en la misma línea, ¿no? Y cuando llega el momento de tener un papel relevante, pues coge la batuta, que la coge. Y Europa, pues, tiene que ser realista de lo que puede llegar a ser, pero también, pues, quizá tomar decisiones para dar pasos, ¿no? Porque si no vamos a quedar siempre un poco en la mitad del pelotón. A lo mejor es que nos pensábamos más importantes de lo que éramos también, la referencialidad y eso, ¿no? Yo creo que han intervenido mucho, o sea, donde está situada también geopolíticamente Europa podía tener más importancia de la que tiene, sobre todo en este conflicto, pero el que estaba haciendo algo de política exterior con esto, que era Macron, es que en esta última fase está consumido por sus problemas internos. Es que con el lío que tiene montado en casa. Claro, entonces es que estaba yendo a Estados Unidos, estaba yendo a las reuniones también con Ucrania, y ahora mismo pues prácticamente está centrado en la política interna, que también nos consume mucho tiempo. Entonces, pues Europa sencillamente pues trana. Luego también
hay que reconocerlo, son temas muy difíciles y muy complejos, pero también, con razón o sin ella, yo creo que también mucha gente en Israel ve en Europa un rebrote, una especie de rebrote de una especie de antisemitismo que no ve en Trump. Entonces, todas esas cosas, al final Netanyahu se sienta con Trump y Trump tiene como menos, no sé si decir, prejuicios, o menos antisemitismo, o menos... Se encuentra más a gusto con él. Piensa, es una que con negociación Europa. abierta, hay que parar esta guerra, y aquí, pues, por las manifestaciones, por lo que sea, por las barbaridades que también han hecho en Gaza, claro. Entonces, hay un sentimiento que no nos hace interlocutores, digamos... O sea, nos ven un poco como con una visión contra Israel. Ya. Trump ha hablado de España, aunque yo no sé si, bueno, hubiera sido mejor que se callara, porque ha hablado de España, bueno, ya fue en aquellas primeras veces cuando fue elegido presidente, nos metió en un grupo económico que no era donde estábamos. Ahora, entre otras lindezas, ha dicho que nos tienen que echar de la OTAN o que somos gente que no cumple. A ver, mejor que no hablaran, ¿no? Para hablar de Hombre, esto. evidentemente, ¿no? Pero bueno, yo creo que también todo esto hay que mirarlo en lo que es en el perfil de este hombre, ¿no? Que es un hombre provocador, impulsivo. Pero bueno, luego hay cosas que le saben bien, las cosas hay que decirlas, ¿no? Bueno, yo creo que él habla siempre en términos de hipérboles, ¿no? Es decir... Él es una hipérbole, empezando por su cabellera. pero es verdad que yo creo que él pone el acento y echa de menos también lo que decía Pedro Antonio, ¿no? Una interlocución única de la Unión Europea, y España últimamente, pues es verdad que ha jugado también a ser el verso suelto, ¿no? En la OTAN, etcétera. Entonces, bueno, pues eso al final resta credibilidad. Y bueno, y por su parte legitimado para liderar estos procesos, pues evidentemente, pues bueno, pues él también suelta y no hay que olvidar que la OTAN, que evidentemente ha llevado el peso de la OTAN en términos económicos, que lo ha soportado Estados Unidos durante muchas décadas, pues claro, Estados Unidos yo creo que también se han cansado un poco, ¿no? De que la OTAN, o sea, que en Europa, digamos, no arrimen el hombro, como se dice, y también se contribuya en la medida de lo posible, porque la guerra, sobre todo en términos de Ucrania y Rusia, la tenemos aquí al lado, la tenemos en Europa, no la tenemos en Estados Unidos, ¿no? Y Oriente Medio está mucho más cerca también de Europa que de Estados Unidos. Entonces, bueno, yo creo que él trata también de estimular y de provocar en ese lenguaje o en esas actitudes que él tiene muy propias, la falta, digamos, que echa en falta esta interlocución única, ¿no? Es bueno para España que nos mencione Trump en esto. Vamos a aterrizarlo ya en las cosas de comer, en la economía, porque sí que es verdad que todo, o sea, que parece que la economía no va mal, pero claro, de cara al ámbito internacional, que este es el ámbito en el que se mueve Pedro Antonio, bueno, yo no sé si esta situación de aparente tranquilidad puede beneficiar a nuestras empresas a pesar de haber sido señalados. Vamos, a mí me gustaría distinguir un poco lo que es el escenario económico del político. En el escenario económico... ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí. Es más, estoy convencido que la reacción que ha habido en el mundo económico ha sido mucho más apaciguadora y tranquilizadora de lo que todos estos temas bélicos y políticos se han planteado desde el 22, ¿no? Es decir, parece como que la economía no la afectaba. Es decir, está ya una crisis en Oriente Medio que puede haber sido muy parecida a la de los 70 y el petróleo se queda parado. Parece que no ha pasado nada. Tenemos una guerra en Europa, que es en Ucrania, y quitando el estadio inicial de que si no vamos a tener gas, el invierno ese famoso, o dónde va a estar el aprovisionamiento de grano, bueno, todo ha fluido. Y lo cierto es que, bueno, pues estamos creciendo más de lo que todas estas crisis o conflictos podrían... Es decir, la parte económica más arraigada en el terreno da tranquilidad y quizá compensa los sustos o los quebrantos de muchas decisiones o opiniones políticas. Entonces, yo creo que España está jugando un papel económico relativamente correcto, pero de lo bueno no se aprende de lo que no te va tan bien. Que el turismo en España está creciendo mucho y nos aporta al PIB, sin ningún problema, pero ya vale, o sea, porque esto no te va
no te va a aportar más. Que la parte de comercio exterior hasta hace no mucho, pues también era una locomotora que nos impulsaba. Ahora el comercio, la demanda interna, bueno, han subido los salarios, para que la gente que no se puede comprar una vivienda, cuidado con la vivienda, pues se anima a aumentar la demanda y crece el PIB, todo eso está muy bien. Pero si nos quedamos en eso, y somos por tanto la economía más activa, nos podemos olvidar, pues eso, de un bien como es la vivienda, que es una bomba de relojería. 2, un desempleo que a pesar de que está mejorando, casi duplica la media europea. No hablo del juvenil, que ha mejorado, ya, pero es que estamos en el 24%. Y nuestros jóvenes que acaban la universidad, y ahí sabrá mucho Fátima y Fernando, pues no encuentran un hueco. La inmigración. Si no hubiera inmigración, a mí me gusta utilizar los prefijos, porque si no, no sé en qué sentido. La inmigración es clave para que el PIB, para que la economía española crezca. Pero ¿cómo necesitamos todos los años casi 500.000 ciudadanos del mundo que vengan a nuestro país y todos los años salen de España 100.000 jóvenes o no tan jóvenes bien preparados a buscarse el futuro fuera de España? Algo no concuerda. Y si necesitamos tantos inmigrantes, ¿cómo tenemos la tasa de desempleo que tenemos? Algo chirría, algo no estamos haciendo bien. Y eso es lo que el ciudadano percibe, lo que mi hija me plantea. Porque cuando vas a la calle, ¿faltan profesionales para la construcción? Porque si no, no podemos construir. Y los que están no trabajan, ¿por qué? Porque no tienen cualificación, porque han perdido. ¿Qué nos está pasando en un país que parece que las cifras macro van muy bien? Es decir, vamos a ir a los temas que no nos va tan bien, porque de ahí sacaremos mucho más provecho. El desempleo, la vivienda, la inmigración. La inmigración es un tema económicamente muy importante, pero socialmente más. Y políticamente ni te cuento. Los cambios políticos que se está viendo en el mundo tienen un pozo de inmigración muy potente y no se está gestionando bien, y de eso se están beneficiando ciertos partidos. Es decir, lo estamos haciendo económicamente bien, pero, y los peros son muy importantes, y la tranquilidad económica apacigua ciertos quebrantos políticos. Y yo creo que el mundo nos ve a España como un país muy interesante, que tiene buenos profesionales, que compite en muchísimos sectores, que tienen buenísimas empresas. De eso nos podemos sentir orgullosos, pero lo cierto es que tenemos que recuperar un papel político en el mundo, y no solos como país, porque si lo hacemos solos somos muy pequeñitos, muy pequeñitos. Ni siquiera Alemania, que es nuestra gran locomotora, pues es un país que fuera capaz de empujar al mundo. Claro, porque da la sensación que esta crisis, o que la resolución de esta crisis, ha pillado a la gran Europa, a la gran y vieja Europa, con un poquito de perfiles bajos de sus dirigentes. Alemania, pues ahora mismo salimos a la calle y decimos, ¿quién es el canciller de Alemania? Te digo yo que no. Francia tiene un pisto montado que no sabemos, no me atrevo a decir si tienen ya primer ministro, porque probablemente el último les duró, creo que 24 horas, ¿no? La gran Francia. Ya no hablamos de Italia, España, Reino Unido ya no está en la Unión Europea. Nos ha pillado a todos con el pie un poco cambiado y en horas bajas, pero trasladándolo a nuestro país, esa paradoja de buenos datos económicos, de la macro, que va bien, que se traduce también en Castilla-La Mancha, que también va a la macro, luego tiene el choque frontal con la realidad, con el día a día, que cada vez los sueldos no es que sean más bajos, sino que es que no alcanzan a la compra, el índice de paro juvenil, la vivienda y luego el tema de la inmigración que daría para uno o dos varios programas. ¿Por qué hay esta distorsión entre cómo va la macro y cómo va la micro? ¿Cuál es lo que vale? Porque te da la sensación que todo vale, pero al final la gente no se beneficia de esos buenos resultados. Que no, y sobre todo porque dicen, claro, el paso siguiente es decir, es que al final los políticos nos engañan y los periodistas contribuyen a esa mentira, porque si también va la economía, ¿por qué tenemos esta situación? No, yo creo que no engañamos, sino que simplemente hay, en el camino de transposición de los datos algo se pierde. Bueno, hay factores que es verdad lo que dices, ¿no? Que pueden dar lugar a hacer un análisis positivo de datos macro. De hecho, acaba de salir un informe de FUNCAS, que es el think tank de la Confederación Española de Cajas de Ahorro, que viene a decir que más del 50% de la población entiende que está en una situación económica peor,
familiar, digamos, desde el punto de vista de las familias, que antes de la crisis, ¿no?, del COVID de 2020. Y eso es muy elocuente, ¿no? Creo que la macro ha salido de la crisis, pero la micro yo creo que todavía no. Es decir, como que el bolsillo va por debajo o sea, va por detrás del PIB, por así decirlo, ¿no? Y hay factores que explican esto, ¿no? Uno es, por ejemplo, el dato de inflación, que es verdad que ahora está ya más moderada, está más controlada, pero en los años, digamos, año 20, 21, 22 ha sido muy, muy alto. Los precios han subido muchísimo, del orden del 25, del 30 al 40% en vivienda, alimentos, y los precios no tienen elasticidad a la baja. Es decir, el precio que sube normalmente nunca baja. No vuelve al estado anterior, ¿no? Entonces, eso está haciendo que los salarios, incluso los salarios nominales, crezcan, pero el poder adquisitivo no crece al mismo ritmo. Si a eso le añades además una fiscalidad que, por ejemplo, en términos de IRPF no se ha deflactado, es decir, lo que se llama la progresividad fría, ¿no? Pues claro, las familias, los ciudadanos siguen pagando el mismo tipo de IRPF a un salario nominal que no corresponde al incremento de salario real, con lo cual la proporción impositiva es mucho mayor que años anteriores. Con lo tanto, no es incompatible que los datos macro puedan responder, digamos, a una situación, por así decirlo, positiva, y que los datos micro no. Ya. Sobre esto quería añadir que todo es verdad, pero es que lo que falla es el análisis. Porque entonces tú dices, tienes un crecimiento del PIB superior al resto de Europa, puede que lleguemos hasta el 2,9, puede, en el 25. Y eso es verdad. Y eso es verdad. ¿Pero por qué crece el PIB? Pues aquí en España hay 3 factores. Uno lo ha dicho Pedro, el turismo, el otro es el consumo interno y el tercero es el gasto público. Pero es que el gasto público en parte está apoyado también en mucha deuda pública. Entonces empieza a analizar la renta per cápita. La renta per cápita en España es alrededor de 30.000 euros. En Alemania son 50.000. Quiero decir, la diferencia de sueldos y la diferencia de riqueza que estamos teniendo respecto al resto de Europa es enorme. Entonces, eso te da lugar a que sea imposible comprar una vivienda, bueno, casi vivir con algunos sueldos, casi vivir. O sea, se da la paradoja de pobres que están trabajando, pero que no pueden prácticamente. Entonces, ¿qué pasa? Que las reformas que habría que hacer, Alemania está empezando tímidamente. No sé lo que va a hacer este gobierno, pero las cosas que está diciendo, está empezando una serie de reformas. Por ejemplo, en el desempleo, están hablando de que al tercer empleo que no contestes o que no aceptes, te pueden quitar el subsidio. Aquí no está controlado, no hay esa sensación. Entonces se puede dar la paradoja, como decía Pedro, de un montón de desempleados y empleos que no se cubren, de un montón de inmigración que también viene y a los pocos años también está desempleada, también está viviendo de los mismos subsidios. O sea, que es que el análisis no se hace, y luego, si se hace, no se hacen las reformas necesarias para abordar eso. Entonces, pues claro, nadie va a tocar las pensiones. Esas reformas siempre son impopulares. Claro. Mira cómo está Francia, y veremos a ver lo que llega a hacer Alemania. Pero ¿qué hacemos el día que no podamos ya pagar las pensiones? Porque siguen subiendo. Pero ¿qué político, qué partido político, qué propuesta política dice a las claras esto? Señores, vótenme, que yo voy a hacer una reforma, por ejemplo, de todo lo que se llama el estado de bienestar, que pasa por a la tercera oferta de empleo rechazada, se le voy a quitar su subsidio de desempleo, que pasa por aumentar los años de trabajo para tener más base para luego pagar las pensiones, que pasa probablemente por una bajada de las pensiones. Es que ¿qué político va a salir a la calle diciendo eso y encima va a esperar que le voten? O sea, es que hay que ser muy valiente. Pero bueno, hay otras reformas que podrían ser más populares. Por ejemplo, España en cierta medida, no voy a decir se está desindustrializando, no es eso, pero está creciendo menos que el sector servicios y que el turismo. Tampoco se están gastando bien los fondos europeos en fortalecer esa industria.
porque la industria está claro que en un país es muy importante para el comercio internacional, es muy importante para crear empleo de calidad, es muy importante para el desarrollo tecnológico, es muy importante para muchas cosas, y eso que se podría vender en positivo tampoco lo dice casi nadie. Tampoco lo dice casi nadie, ni lo hace casi nadie, que es peor, sino que se gastan los fondos europeos pues en otras cosas que se ven más, pero hombre, la creación de empleo de calidad en un país, en nosotros, que tenemos el doble de paro que la media europea, debería ser algo como esencial. Lo que no podemos tampoco es vivir en la demagogia. Siempre los gobiernos parece que en los primeros años hacen alguna reforma que tienen que hacer, que es necesario para sobrevivir, y luego a lo mejor según se acercan las elecciones vienen políticas más demagógicas, pero si estamos todo el tiempo en la demagogia... Que en el debate de lo público están este tipo de cuestiones o están los rifirrafes, las acusaciones, la corrupción, que es un tema que nos tiene que preocupar, y mucho. Es que a mí me da la sensación que la agenda de las cosas que vamos a hacer o de las cosas que no quiero que hagas ha desaparecido de la agenda de lo público, Pedro. Bueno, ¿sabes lo que ocurre? Que en este mundo muy populista, y por tanto que buscas, te mueves por las encuestas, por lo que crees que opinan los demás, pues cada X años, que además no son cada 4 años, porque como entre medias hay otras y otras, y al final es un sinvivir de elecciones, pues al ciudadano, a cualquiera de nosotros, tanto ruido no nos hace, como que nos paraliza el cerebro. Te voy a poner un ejemplo. Un político que cuando se está presentando diga que va a aumentar los impuestos, pues eso es impopular. Pero si me endeudo para acometer un gasto que a lo mejor no es imprescindible, pero que a mí no me viene mal, que de pronto me abaraten el billete del autobús, pero eso es un elemento vital para mí, y como eso muchas otras cosas. Entonces, el aumento impositivo no es un mensaje que se vaya a plantear, pero sí el endeudamiento. Estamos endeudados, como diría un castizo, hasta las cejas. Pero no solamente nosotros. España ha hecho un esfuerzo de corregirlo, pero estamos por encima del 100%, 101. Es que como debemos más que lo que tenemos. De lo que tenemos. Pero eso le pasa hasta a Estados Unidos. Bueno, a Estados Unidos mucho más todavía. Es la estrategia. Y cuando planteas la recuperación del COVID, los fondos Next Generation no han venido del cielo. Europa se ha endeudado y hay que devolverlo. Y de hecho, eso no sale ni en la 5ª página de un periódico, está establecido los nuevos impuestos que se han creado para ir devolviendo en los próximos años el dinero de los fondos Next Generation. Ahora tenemos un nuevo paradigma, el tema de la defensa, que lo has mencionado antes y nos hemos escapado un poco hábilmente. Bueno, mi compañero Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, ya ha planteado que a lo mejor hace falta unos fondos Next Generation para el tema de defensa. Pero es que estamos hablando de cantidades brutales. El informe Draghi, ¿qué nos plantea? Pues que hay que invertir, pero hay que tener en torno a 700, 800.000 millones de euros todos los años, de los cuales la mitad sería público. ¿Y eso quién lo paga? Pues lo pagamos nosotros con esos impuestos de los que nos ha hablado en la campaña electoral, pero que llegarán. Y llegarán y los pagarán, pues eso, nuestros hijos. Es decir, es una estrategia de endeudamiento. Los ricos, Estados Unidos, Europa, Japón ni te cuento, aunque ellos tienen una estructura un poco distinta, a lo mejor ellos tienen una estrategia, pero generalmente es un endeudamiento. Y que eso, nadie piensa que eso hay que devolverlo. Porque como lo refinancias, alguien lo pagará, pero no lo paga nadie. Y ese endeudamiento progresivo resta muchísimo dinero. ¿Tú sabes cuál es la partida más alta que tiene Estados Unidos y casi España? Probablemente España es el pago de la deuda. Claro. No es los que fondos si para la sanidad, solo los intereses que ni siquiera se devuelven. Claro, es que si esto lo aterrizamos a una economía doméstica, cualquier persona, cualquier hogar dice, vamos a ver, debemos más de lo que tenemos, tenemos que pagar, no podemos seguir pidiendo porque al final no vamos a tener que pagar. Pero en el momento en que esto lo sacas de la economía doméstica y lo pones en la economía nacional, la gente directamente pasa, desconecta, dice a mí no me hables y tal, y los políticos no hacen ningún esfuerzo por intentar explicarlo. Porque piensa que tú como ciudadano, a ti no te va a influir. Es decir, yo me voy a gastar dinero por hacer una nueva rotonda, bueno, pues como lo paga el ayuntamiento, lo paga la comunidad, no, lo vas a pagar tú, sin ninguna duda. Ya. Después de un programa como Pero estos... también es un ejercicio un poco de
deshonesto hacia la persona, Sí. o sea, hacerte trampas a ti misma, o sea, pensar que los fondos europeos, bueno, aquí en Toledo, con esto de los fondos europeos, está la cosa, sí, pero no, pensar que ese dinero llega y que nadie lo va a devolver, es que no sé, es como hacerte trampas a ti mismo. Más, por ejemplo, en un momento en el que estamos, en el que llevamos 3 años sin presupuestos generales del Estado y aquí no pasa nada. O sea, o sea, la gente, hombre, yo entiendo que la gente no va a salir a la calle para pedir los presupuestos generales del Estado, pero para pedir que la gente, que nuestros políticos no nos mientan, no sé si deberíamos de salir a la calle. ¿Qué nos está pasando, Fernando? Es una... Pues yo creo que haría falta pedagogía, y es verdad que vivimos en un mundo también, y yo ahí, fíjate, yo creo que los medios de comunicación se podría hacer quizá no estar tan atrapados en el chascarrillo diario que es triste porque lo ocupa todo, ¿no? Las cosas que dicen, bueno, si es que ya no merece la pena ni ver la televisión, ni leer un periódico, porque es que es un bombardeo siempre de lo mismo y que no conduce a nada, ¿no? Yo creo que ahí faltaría, como digo, pedagogía y cultura, ¿no? Cultura, yo creo que ahí se demuestra también cada país la cultura que tiene del análisis, de decir, oye, pues esto conviene, no conviene, más allá de que me afecte a mí en mi bolsillo o no, ¿no? Pero bueno, no es fácil porque abrirse espacio en este ruido tan cada vez más atronador, ¿no? de noticias y el tú más y el tú más y el tú más. Yo no creo que no es que no sea fácil, es que no hay interés. Es difícil. No hay interés. Y, además y aparte que, aunque imagínate que en un supuesto que pasara, yo creo que también hay una parte del ciudadano que es que no quiere, o sea, directamente dice, mira, a mí no me cuentes rollos. Sí, pero mira, un dime programa si voy a como pagar más este, yo impuestos. creo que un programa como este, joder, yo le doy mucho valor, ¿no? Más allá de que entremos en detalles, etcétera, pero creo que por lo menos a quien lo ve, por lo menos se llevan ciertas ideas y te invita a la reflexión, ¿no? Más allá de tu caso particular, que yo creo que vivimos en un mundo tan individualista también que se nos ha olvidado pensar en términos colectivos, ¿no? De sociedad, ya no solo de España, sino de Europa, etcétera, ¿no? De qué conviene a todos, más allá de lo que a ti te interesa, ¿no? No es normal estar sin presupuestos generales del Estado. No es normal y es muy grave. Que no pasan cosas, sí pasan cosas. Los trenes no eran los que eran. Las carreteras no son las que son. Y lo vivimos al día a día. A mí, yo por ejemplo, cuando estaba la discusión con el tren a Lisboa, no sé qué, por dónde pasaba, por Toledo, digo, si es que es una tontería discutirlo ahora. Si es que no va a haber obras para grandes infraestructuras, ¿qué grandes infraestructuras están haciendo en España? Eso directamente afecta a la vida de los ciudadanos, porque no se está invirtiendo en eso, porque estamos con un presupuesto prorrogado y porque se han hecho unas negociaciones que si verdaderamente el cupo catalán... Acaban de publicar un libro, precisamente Jesús Fernández Villaverde y otro profesor, sobre eso. O sea, es que si eso se lleva a cabo, el Estado es inviable para el resto. Entonces, no pasan cosas, no sé si van pasando. ¿Sabes lo que pasa? Me da a mí la sensación, bueno, Estados Unidos han entrado en ese momento tan curioso en el que empiezan a echar funcionarios porque se han quedado sin dinero, ¿no? Les pasa cada X tiempo, ¿no? Entonces se acaba el dinero... Están un mes sin cobrar. Y están un mes, o sea, los echan. Váyanse ustedes a sus casas porque no hay dinero y cuando se abra la caja ya les volvemos a contratar. Y claro, tú lo oyes y dices, joder, estos americanos son raritos y tal. Pero como el país sigue funcionando aquí en España, pues claro, la gente dice, bueno, pues ¿qué pasa porque no haya presupuestos generales del Estado? Pues yo qué sé, yo no voy a mencionar una institución muy concreta de la ciudad de Toledo, pero lleva 3 años esperando una partida presupuestaria prometida para acometer unas obras que son de vital importancia, urgencia y necesidad. Pero claro, como están esperando esa partida de los presupuestos generales del Estado comprometida hace 3 años, no pueden asumir esa obra. No voy a dar más datos, pero yo creo que a buen entendedor, porque, o sea, que sí que es importante no tener presupuestos. Pero, Antonio... Hombre, vamos a ver, no tener, es una irregularidad flagrante. Lo que pasa es que, claro, en algunos países dirían, bueno, yo tengo la obligación de presentarlos, me los van a tumbar, y eso tiene repercusión. Pues bueno, para evitar esa repercusión, pues no los presento. Y como tampoco hay una demanda, pero lo cierto es que es la gran ley. Al final tú, en tu casa, tienes unos presupuestos generales de tu casa.
de la República de tu casa. Tienes que poner lo que ganas y en qué lo vas a gastar. No, no lo voy a hacer. No, porque al final a lo mejor no tienes que irte de viaje o no tienes que cambiar de coche, o a lo mejor sí. Es decir, todos en nuestra casa hacemos unos presupuestos generales de la República de nuestra casa, como diría el anuncio, ¿no? Entonces eso lo extrapolas a una comunidad y en tu comunidad de vecinos la tienes. Bueno, vas creciendo y lo deberías tener en tu ayuntamiento y en tu país, ¿no? Tú puedes decir que, bueno, pues como se van a prorrogar y como todos los años hay declaración de la renta y el IVA se sigue cobrando y los demás impuestos, pues bueno, siguen entrando recursos y ya lo gastaremos con una aplicación. Fondos europeos. Es decir, al final no hay tampoco una gran presión. Entonces todo sigue. Estados Unidos tiene esa curiosa forma de afrontar este tema diciendo, pues como yo tenía previsto 1.000 y no lo hemos gastado a mitad de noviembre y no nos hemos puesto de acuerdo, pues ya no gastamos más. Y entonces tu casa, pues la obra que, al menos en los temas que yo espero, no sean críticos, ¿no? Son dos formas de acometer lo mismo. Tú piensas que en tu entorno privado es imprescindible. Nadie deja de hacer un presupuesto, pero semanal, para ver cómo afronta un fin de semana. En cambio, para un Estado que gestiona más de la mitad del PIB, si tú empiezas a contar todos los recursos públicos, vía impuestos, vía tasas, que el Estado drena de tu economía, te quedas alucinado de la importancia de ese gasto. Y luego viene la gran palabra, ¿cómo gestionamos el gasto? No cómo gestionamos los ingresos, los impuestos, que a nadie le gusta pagar, el endeudamiento, el gasto. ¿Tú te da igual gastarlo en lo que sea? ¿A tus hijos les da igual? ¿Te da igual en qué lo gasten? ¿O tienes que echar una pensada? Bueno, pues en cómo gestionamos el gasto también hay una cierta hipocresía, ¿no? Como esto lo paga el ayuntamiento, pues ese es roto, que lo arregle. No te das cuenta que lo vas a pagar tú. Esa es la forma distinta, cómo tú ves tu economía, en la que eres muy celoso, muy cuidadoso, y cómo ves lo público, que piensas que lo público, y además que está, lo has dicho tú, no yo, no está en las mejores manos, con carácter general, en las manos más doctas, con más experiencia. No, yo creo que hay una crisis de confianza del ciudadano en la clase política en general, y más después de, pues, ante situaciones como esta. O sea, no hay presupuestos, pero tampoco pasa nada, ¿no? Porque pues claro, los trenes funcionan peor, pero los trenes funcionan peor por culpa del ministro, porque no sé qué. Nadie desciende a decir, claro, los trenes funcionan peor porque no se invierte. ¿Y las carreteras? Las carreteras, las listas de espera de sanidad, pues pero porque no se invierte. O sea, nadie desciende, que es un pasito más, que tampoco hay que hacer un máster. Entonces yo creo que también el ciudadano es un poco responsable de esta situación en la que vivimos. O sea, en que no exige lo mínimo pues para pasar el curso político, que es presentar yo creo que unos lo sabe, presupuestos. Pero no lo exige. Si tú vas a las encuestas, no sé, el CIS, el Eurobarómetro, vamos a ponernos a nivel europeo, después de la vivienda, que está en primera posición, el segundo es pues el poco valor que le damos a nuestra clase política y cómo toma decisiones. El ciudadano lo sabe, lo puede expresar en una encuesta, pero luego da el siguiente paso de exigirlo o da igual. O para que te opere un médico, tú pensarás que ese médico está bien preparado y tiene experiencia y lo ha hecho, pero para el mecánico, para el fontanero de tu casa, pero para una persona que gestiona miles de millones, como que da igual, ¿no? Te da la sensación. No lo sé, hay demasiado dinero en ello como para que... Es una pregunta que le lanzo a todos, a los ciudadanos, que valoremos todo eso a la hora de depositar nuestro voto, que valoremos la calidad de la persona que estamos eligiendo, pero para que eso no está ahora de moda. Ya, sobre todo porque estamos en un clima también de confrontación. O sea, es esto u otro, estás conmigo contra mí. Pero nos están manipulando y nos están llevando a eso. Todo lo de Trump es malo, bueno, pues todo lo de no sé qué, si lo hace el otro que está en el otro partido, todo es malo, si lo hace... también nosotros tenemos como que madurar y no dejar que nos manipulen de esa manera. Quiero decir, habrá un momento en que vamos a tener que hacer unos ajustes tremendos. Claro, ningún gobierno quiere decir eso, porque el gobierno que le toque a los 4 años piensa que va a ir fuera. Y en vez de abordarlo poco a poco, en vez de irlo diciendo para que no sea tanto el choque, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Tener las carreteras peores o cuando las tengamos que arreglar va a costar mucho más? Entonces,
para no abordar eso, para que no me toque a mí ser el que da las malas noticias, pues me dedico, claro, a decir que todo es maravilloso y que solamente los malos son los que están en el otro lado. ¿La mentira cotiza, Fernando? Sí, yo creo que también vivimos en una sociedad un poco del buenismo, ¿no? Que se refleja en muchos ámbitos, incluso en las empresas, ¿no? También, cuando hablamos de liderazgo y todo esto, es una palabra que está un poco también como de moda, ¿no? Y esto nos tiende a pensar también que como que no cotiza el sacrificio, no cotiza el esfuerzo, no cotiza el mérito, no cotiza... Y eso, si lo trasladas a nivel macro, pues sucede esto, ¿no? Que nos hemos habituado a que todos los mensajes tienen que ser como lights, ¿no? En el sentido de que cada vez estamos menos capacitados para escuchar la realidad y la verdad, aunque sea cruda, ¿no? Yo creo que eso, las generaciones anteriores, creo que tenían más la piel, digamos, menos sensible a eso, ¿no? Es decir, no pasa nada por afrontar una crisis, pero yo creo que ante todo las soluciones vienen por afrontar la realidad, no por vivir siempre en una burbuja, ¿no? De que todo va mal, pero como que no se tiene que notar, ¿no? O tratamos de autoconvencernos, antes hablamos del coaching, ¿no? O sea, en un coaching permanente para no afrontar las realidades, ¿no? Aunque sean difíciles, pues bueno, pues es que la vida es así, punto. Fíjate, por ejemplo, el problema de la inmigración, casi nadie lo aborda sin demagogia. La inmigración es necesaria, puede ser buena y todo, pero también genera otros problemas sociales y también hay que abordarlos. ¿Y qué pasa? Como no lo abordamos y no hacemos... porque la gente está muy a favor o muy en contra, no, vienen y hay puestos de trabajo y todo lo que sea, pero eso hay que abordarlo y hay que hacer políticas para que se integren. Pero como eso no se aborda, pues el problema es mayor. El problema se vuelve mayor precisamente por no abordarlo. Un tema perverso también, y es que cuando de la realidad sale un dato, digamos, que no nos gusta, en vez de tratar de cambiar la realidad, cambiamos el dato, ¿no? O manipulamos el dato, ¿no? Y en términos de empleo, por ejemplo, está ocurriendo también, ¿no? O sea, vivimos en un mercado de trabajo donde hay más de 750.000 personas que no se consideran como desempleadas, pero que en realidad pues no están trabajando y no están teniendo un sueldo, ¿no? Que son los fijos discontinuos. Es decir, se ha llegado también a un grado, digamos, de disfraz del dato, que por no presentar o por no tener el atrevimiento a presentar un dato que no nos gusta, pues en vez de cambiar la realidad cambiamos el dato, ¿no? Con lo cual creo que es perverso también. Sí, o sea, la perversión del dato y la distorsión del lenguaje, ¿sabes? El lenguaje hemos generado nuevos conceptos que realmente no significan nada, pero que van llenando y van supliendo aquellas realidades que no las queremos llamar. El contrato indefinido es increíble si analizas los datos, oyendo determinados titulares parece que estamos en el mercado de trabajo ahora mismo está en su cenit, cuando realmente nunca el contrato indefinido ha sido tan precario como ahora. O sea, es que más del 70% de los contratos indefinidos que se están firmando no superan el año. O sea, ¿dónde está el contrato indefinido? Es un contrato mucho más precario que el que había hace años, ¿no? Entonces, pero bueno, es la distorsión del lenguaje, ¿no? Que dices. Nos queda un minuto y muchas cosas, esto siempre nos pasa. Cuando hemos empezado el programa, decía Pedro antes, ¿tú pretendes que hablemos de todas estas cosas que has puesto aquí? Yo sé que siempre me sobran. Pero bueno, ¿va a haber elecciones generales? No lo sé, no soy la mejor pregunta que te pueda responder. Yo creo que lo importante es, ¿y si las hubiera, cambiaríamos algo? Ese es el tema importante. Es una repetición, es una especie de rutina. Es lo que tiene que plantearse. A mí me da igual si las hay o no las hay, pero ¿cambiaría algo? Si lo que está pasando me ha hecho cambiar, valoro otras cosas, cada uno se lo pregunte. Y luego hay elecciones, tendrá la oportunidad de poner su voto. Pero para mí lo relevante no es que haya o no haya, deja ver, no lo sé. Pero han pasado muchas cosas. ¿Te ha cambiado algo? Ya, pero de esa respuesta saco yo la siguiente. ¿Hay opciones de cambio?
debería verlas, y sobre todo ya no es que sea un partido u otro. Yo creo que de esta legislatura hemos aprendido que con la mayoría Frankenstein, que esto fue, yo creo que fue Rubalcaba el que le puso ese nombre, no se puede gobernar. No se puede gobernar un país sino arruinarle, porque es que eso es una cosa distintiva que tenemos nosotros, a peor, sobre Francia y sobre Alemania, que aquí hay que pagar unos peajes y unos cupos y una serie de cosas y tomar una serie de decisiones porque lo dice gente que tiene el 1% de los votos, que ha sido una legislatura en ese sentido horrible. Ya no es que gobierne un partido de un lado o de otro, pero con minoría Frankenstein de estas espero que eso cambie. Bueno, va a haber elecciones generales, hay opciones de cambio, y la tercera para Fernando. ¿Tenemos en la perspectiva un candidato capaz o una candidatura capaz de decir la verdad a los españoles? Es complicado, y es verdad que todo apunta a no ser demasiado optimista, ¿no? Porque en la situación en la que estamos, como que las encuestas como que deberían ser todavía mucho más clarividentes, ¿no? Y no sé qué ocurre, que al final hay un voto cautivo, mucho voto cautivo, y yo creo que España se caracteriza en esto también, que no hay demasiado trasvase de votos en un lado o hacia otro, ¿no? Por poner, digamos, los dos polos ideológicos. Y no sé, yo creo que seguimos muy anclados todavía en la ideología. ¿Pero tú crees que es cuestión de ideología o es cuestión de confianza? O, por aplicar un refrán, más vale lo malo conocido. No, yo creo que... O votar con la pinza en la nariz, que también se dice mucho. Yo creo que se ha sembrado mucha polarización, y cuando hay polarización yo creo que no se deja muy bien filtrar en un análisis, digamos, racional, certero, etcétera, ¿no? Entonces, como hay opciones también que juegan a eso, que se juega a eso, pues entonces, bueno, yo creo que forma parte también de la cultura que hablábamos antes, ¿no? Al final yo pienso que los países tienen lo que se merecen, y es así. Ahora, ¿dónde nos lleve? Pues ya veremos, ¿no? ¿Tú sabes cómo se llama esto en economía? ¿Cómo? Se llama la dictadura de las minorías. Que cada uno analice si efectivamente lo estamos sufriendo. La dictadura de las minorías. Radicales, además. Bueno, ese epíteto lo pones tú, pero en el término económico es tan así, por el impacto que puede tener, y cada uno analice si nos está pasando eso, si estamos sufriendo ese mal. Bueno, pues dejamos el programa con muchas preguntas abiertas, que yo creo que está bien que ahora, como bien decía Fernando, pues cada uno en su casa las analice y haga ese ejercicio, ¿no? De decir, a ver, ¿y yo qué estoy haciendo? ¿En qué puedo contribuir? ¿Realmente, bueno, corro un tupido velo cada vez que me hablan de estos temas? ¿O me comprometo y digo, no, yo lo puedo hacer? Yo creo que a veces también, cuando las cosas van mal, echamos muchas balones fuera a los políticos, a las administraciones, y nosotros mismos no nos hacemos un poquito también el autoanálisis, que yo creo que hay que hacérselo. Muchísimas gracias a los tres y sobre todo a todos ustedes que han estado un martes más con nosotros. Volvemos la semana que viene. Buenas noches.